Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estar reciclando un bote plástico y estaremos convirtiendo así en este farol navideño. Estoy haciendo todo a mi estilo, así que ahí les presento. En la parte de la base ubiqué una circunferencia de madera. Como pueden mirar, ubiqué estos animalitos, estos arbolitos. Ustedes pueden hacerlo a su gusto. También tiene migas de cáscaras de huevo. Viene aquí con su asa y la parte de la tapa que se puede zafar. Y allá adentro podemos ubicar una vela artificial o unas luces navideñas allá adentro y quedaría listo. Estos son los materiales que vamos a estar ocupando. Estaré necesitando una botella plástica de este tamaño. Ya tengo cortado, he quitado la parte de acá arriba, lápiz, tijera, un pincel, pintura blanca, pintura negra, silicona en barra y la pistola para silicón caliente. También estaré ocupando de esta tapita una lata de atún, cartón. Tengo acá otra tapa y como base principal estaré necesitando, este es de madera. Ahora paso a pintar estas latas, esta tapa con la pintura blanca o con la pintura negra. Cualquiera de las dos opciones estaré pintando. Lo mismo esta parte del bote de botella. Este también haré lo mismo. Para la parte de la tapa, dos medianos y una pequeña, que voy a utilizar como base principal para la tapa. Lo voy a ubicar aquí así, acá, y este más pequeño va ubicado en esta parte. Es donde vamos a estar ocupando de esta manera, que me va a quedar así. Después de que esté todo esto pintado, ahora voy a estar pintando la parte del bote de la botella plástica. He puesto estas cintas como separación donde va a quedar los espacios. En esta parte es donde estaré pintando. Primero voy a estar ubicando una capa de pegamento en esos espacios. Después de que seque estaré ubicando la pintura. Ya están secos. Acabé de pintar en color blanco. Ya hice los orificios también por donde vamos a sujetar. Por lo que es plástico se puede derretir. Por ese motivo vamos a abrir unos orificios así como estos. Y voy a estar sujetando con unas guayas de plástico. Ya quedó listo. La tabla de madera ya quedó seca también. Esta es la parte de la tapa. Como pueden mirar, ya quedó pegada así. Y acá encima voy a estar ubicando esta tapa así. Va a quedar de esta forma. La parte del bote también ya está seco. Lo ubiqué 3 capas de pintura blanca. En este momento es como nosotros podemos decorar a nuestra manera y a nuestro gusto. Esto es una parte de la cinta que aún no le he quitado. Luego vamos a estar abriendo unos orificios como parte de decoración. En mi caso ya tengo hecho con una aguja así grande, bien caliente. Vamos abriendo los orificios.
Ahora necesitamos este alambre dulce. Es así delgada. Voy a estar haciendo como una argolla al estilo arabesco, así como esta. Doblamos un poquito de extremo a extremo hacia acá y este al lado contrario. Así necesitamos 4 unidades. Esta la necesito como forma de una asa. Entonces, aunque este me quedó muy grande, la voy a estar dejando de este tamaño como para la agarradera de este farol. Entonces, por consiguiente, se necesita 2 orificios y aquí ya tengo ubicado donde voy a poner esta asa, que estará sujeto directamente desde el bote. Ahora procedemos a ubicar la parte de la tapa. Voy a poner aquí así. Ahora voy a estar ubicando, esto se llama guaya plástica para sujetar y ellas agarran muy fuerte, son de estas. Vamos a empezar a ubicar esta guaya. La voy a sujetar por aquí. Después de que ya hayamos pasado todo esto aquí, ahora sí vamos a poner sobre la botella. Por estos orificios que hice lo voy a estar pasando. Voy a hacer el primero. Ahora este hay que empatar aquí en esta entradita donde ustedes observan, ahí con mi dedo. Ahí la vamos a pasar y apretamos. Aquí ya quedó ubicado. Ahora sí voy a estar ubicando con silicona caliente. Para la parte de la base he cortado otro círculo de cartón y lo pegué sobre él. Así. Ahora sí estaré ubicando entonces aquí. Vamos a ubicar acá y ponemos en esta parte. Para que nos quede muy en el centro voy a estar enmarcando con el lápiz por donde tiene que ir. Ese círculo del cartón es para que el tarro de la tapa, como también es de pasta, no se me vaya a derretir. Por ese motivo lo ubiqué un pedazo de cartón y lo vamos a sujetar así fuerte hasta que pegue. Aquí ya quedó seco, ya quedó ubicado en la parte de la base. Ahora voy a estar ubicando este alambre. Esta tabla, aprovechando de que tiene unos orificios, por aquí estaré ubicando este alambre. Quiero que me quede de esta manera, así. Entonces voy a abrir un poquito aquí. Aquí ya quedó sujeto. Ahora este estaré ubicando acá en el borde de la botella, que también hice otro orificio. De la misma manera voy a poner aquí así, que me quede muy fuerte. Estaré agarrando con este
así, y la voy a sostener con este, agarrando la argolla. De nuevo paso por el orificio aquí en el nudo. Allí ya aprieto y cortamos el sobrante. Aquí les enseño donde ya quedó puesto la parte del alambre. Esta es como una decoración. Ya quedó amarrada con esta guaya y quedó bien sujeto. En esta parte se ubicó un pedazo de cartón y quedó tapado así. Si ustedes aprecian, a ver, también ya coloqué esta asa o la agarradera y quedó así. Acá en el asiento también, así como le expliqué, poniendo en esta parte, se logró ubicar aquí los amarres y que quede bien sujeto y no se vaya a desprender. Aquí logré ubicar también un poco de pegamento, luego puse unas cáscaras de huevo, le hice bastante miga y quedó así. Pero ahora voy a estar ubicando un poco de pintura blanca por esta parte. Lo mismo aquí. Y la parte de la tapa también quedó así. Le puse pegamento, luego ubiqué las cascaritas de huevo. Ya está seco, entonces ahora vamos a volver a pintar de nuevo, de 2 a 3 capas, para que quede algo diferente. Aquí tengo las cáscaras de huevo, como pueden apreciar. Ustedes la lavan muy bien lavadas, luego la hacen secar en el sol por varios días y la amigan así de pedacitos y la utilizamos en las manualidades. En las decoraciones son opcionales. Voy a estar colocando un poquito de plateado. No lo quiero recargar tanto, entonces hasta ahí llega la parte de este farol. Ahora vamos a estar ubicando unas decoraciones acá en el asiento. He logrado conseguir estas ovejitas, este arbolito. Así queda ubicado los animalitos. Voy a poner un poquito de pintura verde como para que se vea un poco de pasto por aquí. Por eso les dije, ya cada uno hace a su creatividad. Yo estoy haciendo a mi estilo. Yo tengo este verde metalizado. Entonces aquí les enseño la parte de la tapa, la parte de la agarradera.
y la parte de la base con sus animalitos. Estaremos viendo en un siguiente video.